Saludos amigos, en esta ocasión vamos a trabajar con una máquina electrostática llamada generador de alto voltaje de Van de Graaff. Mencionemos que el físico norteamericano Robert Van de Graaff en 1931, profesor en MIT, presentó esta máquina que tiene una enorme aplicación en la investigación científica y la característica es que produce elevados niveles de voltaje o fuerza electromotriz. Para empezar, vamos a hacer una breve descripción de las partes componentes. Funciona en base de la fricción y la fricción se produce entre este elemento que está aquí, que es una banda de caucho que va colocada alrededor de una polea de un polímero, un tipo de plástico. Esta polea funciona con un motor eléctrico y se produce el movimiento de la banda y allí se genera la fricción. Esta banda va colocada en su parte superior apoyada por otra polea metálica, la cual no ejerce ninguna acción por ahora. Cuando se produce la fricción, esta escobilla de abajo es la que genera o proporciona cargas eléctricas. En este caso nuestra máquina está diseñada para generar cargas negativas, la cual es acumulada en la banda, la transporta a la parte superior y esta escobilla de la parte superior colecta o recibe las cargas negativas que las almacena en este elemento de aquí. Esta escobilla superior está aislada del resto de la máquina por este ducto que es de plástico, y en la parte superior va colocado este elemento de aluminio, un cilindro metálico que es justamente el que va a almacenar las cargas eléctricas, en este caso negativas. Llegará un momento que esas cargas ya no soporten estar almacenadas y se produce justamente la descarga por medio de algún elemento o cuerpo cercano. Este aparato generador de Van de Graaff en la parte inferior viene cubierto con este elemento aislador que lo hemos retirado para hacer la explicación de sus partes componentes. Procedamos a hacerle funcionar para ver cómo es el comportamiento de la llamada generador o máquina electrostática de Van de Graaff. Funciona con corriente alterna, un motor de 110 voltios está conectado. En su parte inferior tenemos este cable que termina en un tornillo donde se conecta un cable que va unido a tierra. Nosotros hemos colocado este cable en las proximidades de una ventana. Es porque por aquí va a haber el suministro o van a alarse las cargas negativas. Y en este momento estamos listos para hacerlo trabajar. Accionamos esta llave, que es el interruptor, y la máquina empieza a trabajar. Para observar su funcionamiento, vamos nosotros a retirar el cable de tierra y en su lugar vamos a colocar un terminal con cable y conectar a esta esfera de aluminio, para que esta esfera de aluminio sea la que sirva para colectar. Esa chispa eléctrica nos indica que la esfera cargada con grandes cantidades de cargas negativas de electrones no la soporta y la desprende a manera de esta chispa, y la esfera de descarga la envía nuevamente por el cable conductor, las envía nuevamente y a través de la polea blanca va a la banda de caucho y sube, y de esta manera se mantiene ese movimiento constante de carga y descarga de las cargas eléctricas, en este caso cargas negativas. Podemos decir que por cada centímetro de distancia tenemos unos cuantos miles de voltios. Puede llegar inclusive estas máquinas a generar cientos de miles de voltios de descarga.
Ahora, conociendo su funcionamiento, vamos a ver qué aplicaciones les damos para ver cómo se viene utilizando, especialmente para las clases de laboratorio, de física, de electrostática, con nuestros estudiantes en nuestros respectivos salones de clase. En primer lugar, sabiendo que en el cilindro de aluminio se almacenan grandes cantidades de cargas eléctricas, en este caso negativas, la tradicional observación es colocar en la parte superior cintas de papel y hacer que la máquina se cargue. Y vemos ese efecto. Todas y cada una de los pedacitos de papel adquieren la misma polaridad de carga eléctrica, es decir, todos son negativos. Y como se encuentran en sus proximidades, tienden a separarse o repelerse, todos son negativos. De allí entonces que se observa ese esparcimiento o esa separación de las cintas de papel. Esto ocurre también cuando alguna persona coloca su mano y vemos que el cabello se comporta de igual manera. El cilindro de aluminio almacena grandes cantidades de cargas negativas y nosotros podemos percibir si alrededor aproximamos nuestra mano y sentimos que nos empieza a atraer los pelitos de nuestras manos. Ese es un campo eléctrico alrededor, a tal punto que podemos inclusive ver cómo se produce una descarga, tomándome en cuenta que yo hago una conexión a tierra. Pero este campo eléctrico, miren cómo afecta a ese pequeño molinillo que pusimos a un costado. Está hecho de cobre, está suspendido en un pivote y vemos que empieza a girar. El cuerpo del molinete almacena, es influenciado por todo el campo eléctrico. Y al tratar de liberar ese exceso de campo eléctrico se produce esa reacción de movimiento. Otra forma atractiva de ver el comportamiento de la máquina de Van de Graaff es usando lo que se llama el viento eléctrico. Colocamos un pedazo de hilo de cobre, un alambre de cobre, lo adherimos con cinta aislante, cinta adhesiva, pegamos en un costado, vamos a prender una pequeña velita, necesitamos una pequeña llama. Y prendemos la máquina electrostática. Al aproximar la llama, vamos a observar que la llama es como soplada. Se ve claramente que la sopla. Es por el gran campo eléctrico que se libera por la punta del hilo de cobre. La propiedad de que los campos eléctricos siempre tienden a salir por las puntas y sopla a la llama. Es notorio entonces que alrededor de todos estos cuerpos que están electrizados hay un gran campo eléctrico. También podemos aproximar una esfera. En este caso hemos hecho una esfera que es una bola de ping pong que está cubierta con papel aluminio. Veamos qué se produce. Miren, la esfera en su primer momento se cargó también de cargas negativas. Y en este momento ocurre que la esfera del Van de Graaff tiene cargas negativas y también la esfera pequeña cargas negativas. Y entonces, como son cargas de igual polaridad, se repelen. Miren el campo eléctrico. Yo puedo aproximar una de mis manos aquí a la esfera para hacer que se descargue conmigo. Y al descargarse mi mano, se produce ese tipo de cargas y descargas simultáneas y violentas.
El ambiente favorece para el funcionamiento de esta máquina. Nosotros estamos trabajando en un lugar donde tenemos un ambiente bastante seco y eso favorece mucho. Un ambiente húmedo no permite tener mucha efectividad en el trabajo con esta máquina. Vamos a colocar unos diminutos pedacitos de papel muy liviano, en un recipiente de plástico. Y colocando en la parte superior se va a producir que todo el medio va a ser con una carga eléctrica igual. Vamos a aproximar la cámara un poquito para ver a una distancia prudencial allí. Entonces, todos los papeles se van a volver con igual polaridad o carga eléctrica y veamos qué efecto se produce. Han salido esparcidos porque todas ellas tienen igual carga eléctrica. Una aplicación muy importante, muy interesante del uso del Van de Graaff es una experiencia que nos va a permitir ver cómo es el comportamiento de un elemento que tiene almacenado carga eléctrica, para ver de manera objetiva, visual, un espectro donde vamos nosotros a observar más o menos cuáles son los elementos que forman este campo eléctrico, que son unas líneas de potencial eléctrico llamadas líneas equipotenciales. Y para eso vamos a trabajar nosotros con este recipiente de vidrio. Donde hemos colocado aceite comestible y le hemos esparcido o echado unas cuantas diminutas semillas de té. Hemos fabricado este pequeño dispositivo. Aquí adentro hay una bola pequeña de pluma foam cubierta de papel aluminio, un alambre de cobre, un aislador, un tapón de caucho, y vamos a colocar un conductor para transportar las cargas eléctricas desde la esfera del Van de Graaff. Usando cinta adhesiva voy a pegar allí un hilo de cobre y con una pinza lagarto voy a comunicar a la bola de papel aluminio y veamos qué ocurre en la parte inferior. Voy a prender el Van de Graaff. Debo sujetar desde el caucho para evitar que mi mano interfiera en el transporte de las cargas eléctricas. Miren cómo se aproximan las diminutas partículas de té alrededor del punto que supuestamente es una carga eléctrica. Se van a configurar unas líneas alrededor, que son líneas que podríamos llamarlas equipotenciales, que están limitando el campo eléctrico. Este es un ejemplo interesante para poder observar y apreciar más o menos el comportamiento alrededor de una carga puntual, que son las líneas de campo eléctrico. A medida que pasan unos segundos, veremos que las diminutas partículas de té se acomodan alrededor del punto donde estamos nosotros descargando el potencial del Van de Graaff. En el interior se ven que también se van acercando, formando líneas. Algunas cargas diminutas
formadas en el T, se ve que chocan entre ellas porque están justamente todas cargadas de igual potencial eléctrico y al ser de igual potencial se tocan y se rechazan, se atraen y se rechazan. Finalmente, vamos a hacer que se cargue nuestro Van de Graaff. Vamos a colocar nuestro cable de tierra para darle mayor eficiencia en su funcionamiento. Y vamos a esparcir a distancia estas diminutas bolitas de pluma foam para ver qué ocurre. Recordemos que tenemos un gran campo eléctrico que afectar. Algunas esferitas son rechazadas y otras quedan adheridas. Son rechazadas cuando adquieren igual potencial y quedan adheridas porque hay exceso de carga en la cúpula o en la esfera de Van de Graaff. Voy a acercar mi mano para producir una descarga. Al producir la descarga se pierde la fuerza. Miren. Toda la máquina ha quedado atrayendo a las esferitas diminutas de este material. Naturalmente, la experiencia y la práctica me permite a mí soportar este tipo de descarga que debe estar sobre los 300.000 voltios, pero con una intensidad muy baja, muy baja. Bueno, queremos agradecer su atención a la presente práctica y esperamos haber colaborado en el campo de la investigación sobre el campo de la electrostática de esta máquina muy poderosa. Se utiliza inclusive en el campo de la investigación científica para hacer máquinas aceleradores de partículas y estudiar las partículas subatómicas de la materia. Muchas gracias, hasta la próxima.